Sí, Señor, bendito, yo te doy tantísimas gracias, Señor, por los hijos, Señor. Vamos a dar por los hijos, Señor, y los que están aquí, Padre, los que no están también. Bendícelos grandemente, Señor, ayúdanos a saberlos instruir. A los que tenemos hijos pequeños, no, pero, o sea, a los que tenemos hijos mayores, no, pero sean nuestros nietos, Señor. Y también, Padre, pues también podemos instruir a los niños de la iglesia. Gracias, Señor, por nuestro testimonio, por nuestra vida, Padre. Gracias por cada uno de ellos, Señor. En estos momentos yo quiero poner esta palabra, Señor, que tú has puesto en la boca de mi hijo, Señor. Gracias por ella, Padre. Dios nos decir algo nuevo hoy, Señor. Abre nuestros oídos, Padre, abre nuestros oídos, Señor. Que estemos prontos para escuchar, Señor. Prontos para escuchar, para poder hacer tu palabra, poder cumplirla, Señor. Gracias, gracias por eso, Señor. Gracias por ser tu Señor. Gracias por mirar Señor. En tu bendito nombre. Amén. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Podéis verificar que está bien cuadrado? ¿Cómo? ¿Está bien cuadrada la pantalla? Bueno, sí. Un poquito está. Gloria a Dios. Amén. Continuamos glorificando al Señor. Le damos gracias a Dios por su misericordia, su fidelidad. Él nos permite estar un domingo más en su presencia, los hermanos juntos. El Señor nos ha guardado de muchas cosas a lo largo de la semana. Él ha sido nuestro consuelo, nuestro consejo. Hemos notado su presencia, su respaldo. El Señor ha sido fiel en todo lo que prometió, de acuerdo a sus propósitos. Y estamos muy agradecidos al Padre por su Hijo. Damos gracias al Padre que puso nuestros pies sobre la roca, puso nuestros pies sobre el camino. Le damos gracias al Espíritu Santo que nos adentró por la puerta estrecha. Es la obra maravillosa de Dios en el ser humano por medio de su Hijo Jesucristo. Estamos muy agradecidos, toda la gloria es de Dios y derramamos nuestras vidas delante de Él, así como los 24 ancianos arrojan sus coronas delante de Él. Así debemos de arrojar nosotros todo lo que somos. Amén. Amén. No sé si me va a dar tiempo a exponer el texto que traigo. Quiero exponerlo un poco, no sé si me dará tiempo. Son las 11:55, si no veo mal. Y he titulado a este mensaje: hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. ¡Wow! Solamente esta frase, si nosotros nos paramos a meditarla realmente, hermanos, solamente pensar que hemos sido creados, que en algún momento y del tiempo, cuando ni el tiempo existía, en la eternidad, Dios nos vio, Dios nos diseñó, tomó de lo suyo y nos creó a nosotros, nos dio una genética, un ADN, una inteligencia, una razón de existir, una dirección en la que caminar, un propósito en la vida. Es decir, el no saber eso es no tener paz. Estaba viendo un documental, una médica, unas médicas, como decían de forma muy sencilla, lo que el mundo no tiene es paz. Estamos en el tiempo donde desde bien jóvenes los niños ya están bajo ansiedad por la presión del sistema, por la presión de la sociedad. Vivimos en un mundo que no hay paz. Y seguramente no fueran ni cristianas, pero Dios nos ha dado un propósito
Y el Señor dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, sino como yo la doy. Entonces, poder pararte a pensar en lo que a nosotros nos parece a lo mejor una frase muy sencilla que hemos escuchado muchas veces. Hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Es tremendo. Y yo quiero compartir un poco acerca de esto. Porque si algo se ha desvirtuado, ha sido la semejanza y la imagen de Dios en la humanidad. Así que cuando nosotros hablamos de imagen y hablamos de semejanza, que hemos sido imagen y semejanza, lo que esto quiere decir, esta palabra, es que nosotros hemos sido hechos parecidos al Padre. Como dice, ¿cómo se parece tu hija a su madre? Fíjate, el niño al padre no se parece, pero es claro a la madre. Se parece mucho. Y hay otros que dicen, ese no se parece ni al padre ni a la madre. Y salta la mamá y dice, no, se parece al abuelo. Y son los genes, es la genética, ¿no? Los genes que vamos heredando de nuestra familia. Eso es lo que transmite esta palabra, imagen y semejanza, ese parecido al Padre manifestado en el Señor Jesucristo. Lógicamente Jesús no es el Padre, es el Hijo, pero el Hijo es la misma imagen de su sustancia. Entonces, nosotros somos imagen y semejanza, gracias, porque hemos sacado el parecido de papá. Y nosotros aquí en la tierra somos los que representamos, somos el modelo de Dios. Y en nosotros está la apariencia, el aspecto, la figura de Dios. Esto es muy elevado, mis hermanos. En nosotros está la forma de Dios. O sea, el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esto encierra en cuanto al carácter y a la personalidad. Esto significa, la imagen y la semejanza, significa ser y compartir aspectos, atributos, formas de nuestro Creador. Así que, lógicamente, los atributos como la omnipresencia, la omnisciencia o la omnipotencia solamente le pertenecen a Dios. Es ese tipo de atributos. Pero que Pedro andó por encima del agua nos habla de omnipotencia. Caminó por encima de un elemento natural que fue el agua, eso es omnipotencia. Es decir, que aún Dios te puede hacer experimentar omnisciencia. A mí Dios me llevó al pasado, como tú me ves a mí, giro 380 grados, Dios me llevó al pasado y pude verlo, eso es omnisciencia. Me llevó unos 10 años o 12 años hacia detrás, Él me llevó al pasado. O sea, es decir, esos atributos pertenecen al Padre, pero aún te puede hacer experimentarlos. Entonces, nosotros somos como Él porque tenemos inteligencia, nosotros razonamos, somos creativos, en nosotros está su justicia, está su santidad, está su amor, está su bondad. Nosotros hemos recibido vida eterna porque hemos recibido la vida de Dios, la vida del Padre. La vida eterna no solamente es la inmortalidad, que nosotros vamos a morir y nos vamos a una vida para siempre. No, Cristo sacó a la luz la vida y la inmortalidad, pero sacó a luz la vida, es decir, de lo que se compone la vida eterna. La vida eterna en sí con sus atributos, es decir,
tienes vida eterna, porque el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, como dice Romanos 5:5, es el amor del Padre. Has recibido el amor eterno de Dios en tu corazón, aunque a veces por causa del pecado, por causa de la apatía, por causa de la dejadez, por causa de la maldad, por causa de no implicarte en lo que Dios nos ha dado, el amor se enfría, la gente cae en el amor se tergiversa, el amor se malusa, pero es porque está dañado y distorsionada la imagen y la semejanza en lo que se recibe por causa del pecado. Entonces es muy importante entender la semejanza y la imagen de Dios en ti, porque Dios nos está volviendo y Dios está restaurando la imagen y la semejanza. Usted y yo, en la imagen y la semejanza de Dios, experimentamos una distorsión. Está como empañada, como deformada, no luce como debiera, pero en Cristo Dios lo está restaurando. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque la cosa no es tal y como tú la conociste hasta hoy. La cosa es como Dios ha dicho que es, como es la imagen y semejanza de Dios. Son sus atributos, son sus formas, sus aspectos, su forma de sentir, su forma de ser, su forma de hacer las cosas. Entonces, nosotros somos de acuerdo y conforme en esa semejanza y en esa imagen. Nosotros somos, esto nos habla de acuerdo y en conformidad a su reino, a su soberanía, a su voluntad, a su diseño, a su justicia, a su santidad. Usted puede ver que el nivel y el objetivo, el propósito de la Escritura es que nosotros conozcamos quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios. Es decir, cuando nosotros hacemos un análisis de la Escritura, lo que Dios quiere es que seamos como Él. Pero esto pasa como te pasa a ti con tu hija y con tu hijo. ¿Por qué? Porque tú conoces en tu madurez, en tu desarrollo espiritual bíblico, tú quieres que sea como tú, como decía el apóstol Pablo a la iglesia, sean imitadores de mí. ¿Por qué? Porque él tenía un desarrollo, tenía un crecimiento. Usted desea que en ciertos aspectos en los que usted considera que son los buenos y en los que están bien, que su hijo y su hija sea como usted. El propósito del Padre en la Escritura es que seamos como Él. Entonces, dice la Biblia, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Fíjate en Efesios 5:1. Ese es el propósito de la Escritura, que usted sea como Dios. En cuanto a carácter, a personalidad, de acuerdo a su reino, de acuerdo a su soberanía, a su voluntad, a su justicia. Dice, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esta palabra perfecto no te está diciendo que tú vas a ser sin mancha, que no vas a tener un defecto. Lo que está diciendo es que tú puedes alcanzar una madurez a un nivel que vas a representar al Padre como a Él le agrada, como a Él le complace aquí. Amén. Así que dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1, 15 y 16. Nosotros somos santos ya porque el Padre en Cristo nos ha apartado para una salvación eterna. Pero ahora aquí hay un imperativo, un mandamiento, una implicación en ser santos como Él es santo. Entonces, bueno, pudiéramos ver muchos otros versículos, pero para dejar ver cómo Dios está restaurando la imagen y la semejanza que en el huerto fue distorsionada, empañada, desformada, deslúcida, cómo Dios ahora ha traído el recurso, la suministración, para que la imagen y la semejanza de Dios
en cuanto a su carácter y personalidad sea restaurado y restaurada en usted. Esto es una buena noticia, esto es evangelio, esto son buenas noticias. Tienes que gozarte, pueblo, con esto. Esto es maravilloso, esto es muy bello, sobre todo hoy a la altura en la que estamos, viendo la inmundicia, el mundo a la altura a la que está. Muchas veces los problemas aún de nuestra casa es por esa naturaleza distorsionada, empañada, porque en Cristo no hay tinieblas, mis hermanos. Los problemas vienen por esa naturaleza caída, no viene porque usted fue el más justo y la más justa, no, mis hermanos, luego habría que analizar cada caso, pero normalmente los problemas vienen por esa naturaleza caída, no por lo de Dios, porque en Dios no hay tinieblas, lo de Dios es justo, es santo. Entonces el Señor está restituyendo y está reparando y restaurando su imagen y semejanza en nosotros. Yo no sé si a usted esto le motiva, le agrada, lo quiere, lo abraza, yo no sé. ¿Usted cómo se siente, mis hermanos? Usted tiene que gozarse en esto. Esto es muy buena noticia, mis hermanos, por lo que implica y por lo que desata. Por lo que implica y por lo que desata. Así que ha sido constituida la imagen divina de Dios en el hombre. Por ejemplo, pudiéramos hablar nosotros del parentesco, del carácter moral, de razón, de la inmortalidad. Pudiéramos hablar también del dominio sobre la tierra. Por ejemplo, para decir algo del parentesco, nosotros tenemos una vida en relación personal con nuestro Creador y eso inspira un resultado verdadero de una personalidad del Padre en nosotros. O sea, ahora en el nuevo pacto esto va mucho más allá que en el huerto, porque en el huerto no era perfecto Adán, era inocente, todavía no se había equivocado, pero no era perfecto. Si hubiera sido perfecto no hubiera pecado. Pero nosotros, dice la Escritura, que vamos camino a la perfección, camino a la perfección. Y eso tiene que motivarte en tu mal carácter, en tus errores, en tus fallos, en tus limitaciones, en aquello que tú no logras, porque en Cristo hay poder, en Yeshua, en su sangre hay poder, en el Espíritu Santo está todo el poder, en su palabra hay poder, iglesia. Así que fíjate que el parentesco que ahora nosotros tenemos con Dios, Dios es nuestro Padre, mis hermanos, Él es nuestro Creador, tenemos un Hacedor. Qué bueno que yo no vengo de chita, que no vengo del mono, a mí esto me da mucha tranquilidad, la verdad. Amén. Y tengo un Creador, tengo a alguien que me formó, que me dio una genética, alguien que me diseñó, alguien que tiene el control sobre todas las cosas, que nada se le escapa. Y esto tiene que generar gozo, tiene que generar alegría, expectativa. Uno tiene que, ¡wow! Tenemos un parentesco con el Creador, Él nos lo ha dado. Y es que constantemente uno tiene que estar diciendo: Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo visites? ¿Qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? Es tremendo. Esto es maravilloso. Por eso cuando hoy mi mamá leyó el Salmo 8 dije: parece mi madre, estamos conectados por el cordón umbilical. De verdad, es impresionante, pero me pasa muchas veces con ellos. Van a leer justamente de lo que estamos hablando y es un salmo que forma parte del mensaje. Así que fíjate que Dios sopló aliento de vida en el hombre, Génesis 2:7. Y se nos dio una naturaleza capaz de conocer, de amar y de servir a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que fue dañado por el pecado, mis hermanos. Fue dañado, por eso está la recreación. Hay una recreación. Hay un nuevo nacimiento. Estos son buenas noticias. Esto es evangelio, iglesia. O sea, es decir, aquello que fue dañado, fue caído, fue entenebrecido, deslució. O sea,
eso cayó por causa del pecado, pero ahora tú puedes ver con admiración esa creación, pero es que ahora hay una creación que usted experimenta aquí en la tierra, en lo profundo de tu ser. Así que hay un nuevo nacimiento. Es como mis hermanos, el parentesco es como un animal que tú a un tigre no le hace falta que le enseñes a ser tigre. El tigre sabe ser tigre por genética. ¿Me entiende? La mujer sabe que es mujer por genética y biología. El hombre también. Pero ¿qué pasa? Que la ausencia de Dios, todo eso lo degenera, lo empaña, lo distorsiona. ¿Por qué? Porque donde realmente hay un ataque es hacia Dios. Y la imagen y semejanza está en el hombre y la mujer. Lo que no se quiere es que la imagen y la semejanza de la gloria de Dios se desarrolle en el hombre y en la mujer. No se quiere. Por eso hay un obstáculo a que se desarrolle con todo un sistema babilónico, sobre todo una oferta mundana, donde los ojos son llenos de deseos, donde tu corazón es estimulado, donde al desafío, al pecado. Porque no se quiere que conozcamos las verdades, porque la verdad te hace libre, mi hermano, la verdad te encamina, la verdad te pone derecho, la verdad te ilusiona, la verdad te quita la ansiedad, la verdad te trae la paz, la verdad te hace seguir a Cristo, la verdad te hace ser feliz, te hace ser gozoso. Y a muchos no quieren que la gente sea feliz, que la gente tenga paz, prefieren tener una sociedad subyugada, que sean como ovejas llevadas al matadero. Pero el Señor dice: no, mis ovejas no son llevadas al matadero, mis ovejas las pastoreo yo en lugares de delicados pastos, espaciosos. Aleluya, gloria a Dios. Y saber las verdades bíblicas como la de hoy trae paz, trae ilusión, trae deseo, trae esperanza, trae vida, trae libertad y trae contenido al tiempo y al espacio en la realidad de una verdad que no es relativa sino absoluta, y ese es Cristo. Así que, mis hermanos, fíjense que nosotros por eso seguimos a Dios, por eso llamamos a Dios Padre y a Jesucristo Señor, por eso le llamamos amigo al Espíritu Santo, por eso seguimos a Dios. Porque igual que al tigre no le hace falta decirle: oye, por aquí, al cristiano tampoco, porque el cristiano va de genética. El cristiano ya sabe que tiene que venir. Cuando usted no vea esa genética, a lo mejor pues no sabemos, a lo mejor no hay lo que nosotros esperamos, porque usted puede ver la cizaña y un trigo que son muy parecidos, pero son muy diferentes realmente. ¿Usted me entiende? Así que fíjense que luego compartimos el carácter moral. Dios nos ha dado un carácter moral, mis hermanos. Hay dos cosas que el Señor puso en el corazón, según Eclesiastés: eternidad, Eclesiastés 3:11, si no me equivoco, 3:9, pero también en Romanos capítulo 1 y 2 nos muestra que el Señor puso su ley en el corazón. Entonces nosotros sabemos lo que está bien, lo que está mal. Hay una capacidad para poder absorber las verdades y la moral de Dios. Lógicamente son verdades básicas, no dentro de la revelación bíblica, porque para eso hay que nacer de nuevo. Pero el mundo sabe lo que es una mentira, sabe lo que es un adulterio, sabe lo que es robar, sabe lo que es criticar. La gente que está muerta en pecados y delitos sabe, pero como está muerta en pecados y delitos no tiene ese tiempo de reacción o esa forma de reacción. Pero es que tampoco quieren, mis hermanos. Así que la razón es otra de las cualidades que nosotros compartimos. Hemos visto el parentesco, hemos visto el carácter moral, pero ahora la razón. Estamos hablando de los elementos que nosotros compartimos de la naturaleza divina que Dios le ha dado al ser humano, mis hermanos. Porque parecen cosas muy básicas, cosas muy normales, pero no pensamos, no meditamos en ello, no nos concentramos en ello, y por eso nos vamos deteriorando, se va distorsionando, no vamos creciendo, no vamos asimilando, no nos vamos desarrollando, porque no tenemos en cuenta algo tan básico como la razón, cuando es algo tan profundo y algo tan maravilloso, mis hermanos.
el carácter moral, el parentesco con el Padre. Entonces, mis hermanos, el hombre es superior a cualquier criatura y cosa en la naturaleza, mis hermanos. No nos podemos comparar con un animal y decir que venimos en un animal. Entonces, el hombre está por encima de todo. Por ejemplo, un animal no puede crear un barco, no puede crear una calculadora, no puede crear el microscopio, el reloj, internet, la música. Un animal no puede crear eso. Pero las personas sí, porque tienen la razón, porque son capaces de reflexionar y pensar y entender cómo afectan las causas de las cosas. Y eso es de Dios. Nos hizo un creador y por eso somos creativos. Por eso somos capaces de crear, de llegar. Nosotros somos capaces de llegar más allá de lo que estamos viendo. Por eso se han creado las cosas. Cuando no había radio, cuando no había televisión, cuando no había ni silla, estaría uno pensando, diciendo, tengo el culo de sentarme en la piedra esa, ¿cómo podría yo hacerlo? Y estás pensando y meditando, diciendo, tú imagínate el que se le dio la silla, mis hermanos. Y si pongo aquí una pata, bueno, ya sé que hay una base. Me siento, me imagino al que lo creo, ¿no? Mirando el suelo, mirando la silla, lógicamente tiene que haber una base. Tiene que haber una base. Pero a mí se me duermen las piernas. A ti no, primo. Yo tengo las piernas que ni las siento. De estar sentado así en recto. O sea, yo necesito... pero fíjate que cuando me siento en la roca, las piernas no se me duermen, se me despiertan. Ellos ni tan siquiera sabían a lo mejor que era la circulación de la sangre. Hoy lo sabemos porque nos lo dijeron los médicos. Es por la posición. Lo dirían, pero cuando me siento en la roca, me duele mucho más el culo, pero en las piernas no siento esto. Y entonces fíjate pensando en las patas, en las posiciones. O sea, no existía, pero somos nosotros capaces de pensar más allá, porque entendemos y reflexionamos en cómo afectan las causas de las cosas, cómo causa el efecto las cosas. Fíjate, mis hermanos, es como Dios cuando creó el sistema solar. Si tú estudias un poco de ciencia, ves la luna para las mareas, ves la Tierra cómo va girando poco a poco y va girando alrededor del Sol, y vienen las estaciones, y bueno, y es todo una ingeniería llena de informática. Puedes ver la genética en el ser humano, millones de células que están llenas de información. Alguien dijo, estamos a años luz del software de la genética, porque comprendieron que había un informante y una información que dice cómo es tu ceja, cómo son tus ojos, de qué color es tu pelo, si tienes barba, si no la tienes, cómo es tu hígado, o sea, todo. Es una información, es impresionante. Así que hay un entendimiento que nos lleva más allá. Por eso nosotros somos de Dios. Ahora, la tragedia, mis hermanos, la tragedia en la historia de la humanidad está en que usan sus talentos, usan sus dotes, usan sus dones para sí mismos, fuera de lo que Dios aprueba, excluyen a Dios, lo dejan fuera de su creatividad. Eso es lo que está trayendo tanta destrucción al mundo. Negar al Creador que nos hizo seres pensantes, seres que razonan, seres que crean, y han llenado un mundo con una creatividad que carece de Dios y que ha desplazado a Dios. Pero el texto que yo quiero compartir con vosotros, nosotros vamos a ir viendo, el Señor nos está hablando, mis hermanos, porque el Señor quiere que tú sepas que debes de concentrarte en su imagen y en su semejanza, no en ti, no en lo que el mundo aparenta, no en las formas del mundo, no ni tan siquiera en los atributos de tu carne,
Él quiere que entiendas que hay una imagen y una semejanza de Dios que fue distorsionada, no erradicada, fue empañada, pero que en Cristo está siendo restaurada en usted. Eso es un privilegio, un honor, la dicha, la alegría, el gozo de nuestro corazón. Así que el Señor también nos dio la capacidad de ser inmortal. Fíjense que en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida, y eso nos enseña que el hombre nunca hubiera muerto, porque el Señor, cuando pecó a Adán y Eva, dijo: echémoslo fuera, no sea que echen mano al árbol de la vida y vivan para siempre. O sea que Dios nos creó para una eternidad, y eso también trae mucho gozo a nuestro corazón. Así que la capacidad del ser humano es para ser inmortal, mis hermanos. El problema fue que el pecado dañó la célula, dañó el organismo, pero nosotros hemos sido creados para una eternidad. Tristemente, muchos, por causa del pecado, por no reconocer a Cristo, irán a un lugar de tormento. Será una tristeza eterna de perdición, donde pensarán lo bien que estaba con Dios. Mire, yo le voy a decir algo, hay a veces que yo le predico a la gente, y cuando veo que no tienen necesidad de Dios, le digo: ¿sabes lo que te digo? Es que tú estás acostumbrado a estar con Dios. Esa es la realidad. Tú estás acostumbrado a estar con Dios. Yo cuando no, tú estás acostumbrado a estar con Dios. Sí. ¿Por qué? Porque Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Tú estás acostumbrado a estar con Dios. Pero dice que la iglesia será tomada y Dios también. Y se va a desentender y se van a dar cuenta lo que Satanás hace. Vendrá el anticristo y ahí se darán cuenta. Ahí se darán cuenta. Cuando coman hamburguesas de insectos, de caucho, cuando coman hamburguesas creadas en impresoras de un material sintético, cuando le pongan la marca de la bestia, cuando no tengan agua, cuando los juicios de Dios, los sellos, las trompetas y las copas se desaten, cuando vean que no hay recurso. El COVID solamente ha sido, es como cuando vas a comer a un restaurante y te pides una bebida antes de que comenzar y te ponen un pinchito así. Pues el COVID ha sido eso, mis hermanos, una desgracia muy triste para muchos, inclusive dentro de la iglesia, pero eso no es nada para lo que viene. Esto ya no se detiene. Ahora, cuando no estén con Dios se darán cuenta. Ahora están con Dios. Dios está bendiciendo. Dice la Biblia que Él es bueno con los malos e ingratos, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios es muy bueno, iglesia. Dios es maravilloso. Dios es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Pero cuando Dios se aparte, se darán cuenta. Y cuando se lo explico así, parece como que la cara cambia un poco. Ya no se quedan tan a gusto, ¿ves? ¿A que ya te quedas tan a gusto? Ah, claro. Entonces a veces hasta me dicen: no, pero yo prefiero irme al infierno. Y entonces le digo: por tu boca lo dijiste. Así que, mis hermanos, Cristo vino al mundo para darnos vida eterna, no muerte eterna, vida eterna, porque esos tendrán muerte eterna, que es una eternidad alejados de la presencia de Dios en un lugar de tormento. Nosotros también compartimos uno de los elementos que compartimos con Dios y que fue distorsionado y que también cayó. Fíjense, mis hermanos, que estos elementos, lo que nos está revelando, mis hermanos, no estamos hablando esto por mera información, sino es para que tú podamos ver juntos semejanza e imagen. Entonces tenemos que ver qué fue lo que Dios puso, qué fue lo que Dios ha traído, qué fue lo que fue distorsionado, qué fue empañado. Entonces el carácter moral, el parentesco, la razón. No me digas cómo está el mundo razonando hoy en muchos lugares, mis hermanos, cómo está la capacidad moral, cómo está el concepto de la eternidad, mis hermanos, y ahora cómo está el dominio sobre la tierra, porque son cosas que Dios nos dio.
que el enemigo es lo que atacó y lo que continúa atacando. Es decir, el hombre y la mujer fueron creados a la imagen y semejanza de Dios para ser los representantes visibles de Dios aquí en la tierra, para sojuzgar, para señorear, para ejercer señorío y dominio de acuerdo a la soberanía de Dios en su reino. Pero fíjate cómo las personas lo que han hecho es lo contrario. Siempre hay una tendencia, y en todos, porque no tenemos un cuerpo glorificado y esto nos ayuda a estar concentrados, en todos hay una tendencia a hacer lo contrario. No des por hecho lo que no está, porque el mensaje a las iglesias del Apocalipsis que cayeron, y eso para nosotros, es el que venza, el que venza. Hay promesas para los que venzan, aunque somos más que vencedores en cuanto a la salvación consumada. Hay muchas cosas, recompensas, tesoros, por cuanto me has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. En fin, es vivir venciendo en las áreas de tu vida, a tu edad, en tu universidad, en tu instituto, el hombre que Dios preparó para tu vida, un hombre del Espíritu, no un inmundo, no un mundano, no. Lo que Dios ha preparado para tu vida, lo que Dios ha preparado para la tuya. O sea, en fin, mis hermanos. Y eso Dios lo está revelando, lo está restaurando, lo está haciendo, pero hay un ataque para tergiversar. La serpiente antigua continúa viniendo para pervertir la palabra, para poner en duda las promesas que Dios tiene con tu vida. Así que fíjate que las personas lo que han hecho ha sido todo lo contrario. Las personas han producido sus poderes judiciales, policiales, gubernamentales, lógicamente salvando la distancia. Hay muchos que no, mis hermanos, hay muchos que todavía se conservan, hay muchos que están diciendo esto no me cuadra, esto no está bien, pero ni aún así se rinden delante del Señor. Pero otros sí, pero el problema es toda la productividad, el poder gubernamental, monárquica, judicial, empresarial, creativa, académica, en fin, todo lo que está naciendo para sojuzgar, para señorear, para ejercer soberanía, pero excluyendo a Dios. Usan el mar, los peces, la sal, los componentes de las algas, cuántas cosas no extraen del mar, cuántas cosas no hacen rica a gente del mar, o sea, extrayendo cosas del mar. O sea, la gente usa todo su contenido, usa el viento para generar electricidad, usa el sol para la productividad de sembrar, del cultivo, en fin, también para generar electricidad. O sea, es decir, la humanidad usa el universo para enviar sus satélites, los planetas para investigarlos, los elementos minerales de la Tierra, como el coltán para hacer los móviles, las televisiones. Es decir, el mundo entero es rico gracias a Dios. Nadie ha metido nada y nadie se va a llevar nada de este mundo. Entonces, todo el mundo es deudor de Cristo realmente, mis hermanos. Así que, si nos pusiéramos a hablar de los productos del petróleo, del gas y de todo eso, mis hermanos, hay una productividad humana que ha excluido a Dios y que se creen los dueños. ¿Qué pasa? Que cuando hay un dueño ejerce dominio, sojuzga, señorea y oprime a la sociedad. Yo te aseguro que el diablo no está interesado en el mundo. Tú eres mucho más importante de lo que tú puedas pensar. El diablo está concentrado en cómo tergiversar y cómo dañar la imagen y la semejanza de Dios en ti. Está centrado, es todo un escaparate, es toda una función en contra de la iglesia cristiana.
todo está levantado en contra de la gente que realmente sirve a Dios en espíritu y en verdad. Pero yo te digo una cosa, tú no vas a andar en el huerto, tú no vas a caminar en el huerto, tú no vas a vivir en la presencia si no entiendes qué es la semejanza y qué es la imagen de Dios. Va a ser una vida muy apática, muy liviana, que va a carecer de mucho sentido. Tienes que entender y tienes que dejar que el Espíritu Santo restaure, levante la imagen y la semejanza de Dios en ti, en tu vida. Así que fíjate que la humanidad, como decíamos, es única en medio de la creación de Dios. Por ejemplo, el Salmo 8, que hemos leído como apertura, habla de nosotros y dice que el hombre fue hecho un poco menor que los ángeles y lo coronó de gloria y de majestad. Fíjate, la humanidad está colocada en un lugar especial, único, al ser creado a la imagen de Dios, mis hermanos. Fíjate en una cosa muy importante aquí, porque muchas veces, ¿cuántas veces nos preguntamos, pero con qué propósito hizo Dios todo esto? Bueno, muchas veces entendemos muchas cosas y conocemos muchas cosas, pero el Señor me reveló un propósito en el principio. Cuando usted observa Ezequiel 28, en la caída de Satanás, él se paseaba por el huerto del Edén antes de su caída, todo bien vestidito, y lo que Satanás quiso es ser como Dios, al nivel de Dios. Él quiso ser como Dios. ¿Qué quiso Satanás? Ser como Dios. Él quiso subir al trono, sentarse en el trono de Dios. Seré como Dios, subiré y seré como Dios. Fíjate. Pero Satanás era un ángel creado y él era un ser mucho más inferior de lo que Dios es, por decirlo de esa forma. Porque Dios es eterno. Los cielos y los cielos de los cielos Él no lo pueden contener. Amén. Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, omnividente. Satanás para Dios es como cuando tú coges una mosca, un mosquito, y era así. Dios todo lo puede. Pero Él dijo, yo voy a subir, siendo un ser inferior, digo, yo voy a subir y me voy a sentar y voy a tomar el dominio. Era tan bello, era tan hermoso, tenía tantos dones, manejaba tanto poder, el que se envaneció en sus contrataciones con los hombres. Por eso se cree que hubo una creación preadámica, porque habla de contrataciones con los hombres antes de su caída. Pero el asunto es, mis hermanos, que Él era un ser inferior y siendo un ser inferior quiso ser como Dios. Y el Señor me dijo en este salmo, Él siendo inferior y siendo menor, a ese nivel, quiso estar a esta altura. Yo ahora voy a hacer un ser inferior y menor que Él y lo va a vencer. Por eso dice que al hombre lo hizo un poco menor que los ángeles. ¿Notas esto? Digo, tú siendo tan menor como eres, tú quisiste ser como yo, pero yo voy a crear un ser que va a ser mucho menor que tú. Y ese te va a vencer a ti. Ese te va a vencer a ti. Para que tú experimentes lo que tú querías que yo experimentara. Ahora lo vas a experimentar tú. El Señor me lo hizo ver así. Me pintó un cuadro y dije, wow, yo no lo había visto de esta forma. Y me habló en este salmo. Y no solo eso, sino que ahora ellos van a ser como yo. Tú no eres como yo, porque Dios no creó a los ángeles, aunque los llama hijos y son creación, pero los ángeles no dice que son como Él, pero nosotros sí. Tú quisiste ser como yo, pero yo voy a hacer ahora una creación que van a ser como yo. Y encima los voy a hacer menos que tú. Les voy a dar menos capacidades, eso sí, los voy a coronar de gloria y de majestad.
Cuando el Señor permite que Satanás entre en el huerto, que él ya estaba, porque él cayó allí, y Ezequiel 28 habla del Monte Santo y coloca el huerto del Edén en el Monte Santo. Fíjate que lo que hace el Padre es avisar a su creación, al pueblo, a su gente, con la palabra: vas a ser atacado por aquí, ten cuidado, vas a ser atacado de esta forma, no comas aquí, te da la palabra. Pero fíjate que en Romanos, si no recuerdo mal, en Romanos, no sé si es en el capítulo 11 o 14, lo puedo buscar, dice que Dios sujetó todas las cosas a desobediencia para mostrar su misericordia. O sea, Él sujetó todas las cosas a desobediencia para mostrar su misericordia. Si no recuerdo mal, es el capítulo 11 de Romanos, versículo 23, si alguien me lo puede verificar. Así que, vaya, ya está Maribel por aquí. Así que, o 23 o el 30. O sea, fíjate, ustedes saben por qué, iglesia. Fíjense otro aspecto de la revelación que pasó. Cuando Satanás cayó, dice que arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Ustedes saben el juicio que se vio en el cielo? Eso fue horrible. Todos los ángeles, nuestros consiervos que estaban en el cielo, lo único que vieron fue juicio y condena. Fue horrible, ellos nunca habían visto eso. Pero como Dios es bueno y Él es fiel, y Él ya tenía el diseño, dijo: ahora voy a sujetar todas las cosas a esa desobediencia y voy a mostrar misericordia en el cielo y también en la tierra. ¿No está ahí? No, que no lo compramos. De misericordia en el 31. 11:31, ¿verdad? Sí. Romanos 11:31. Así que fíjese, mis hermanos, que ahora nosotros, aunque esto es un salmo mesiánico, porque el que realmente ha vencido ha sido Cristo. Este es un salmo mesiánico, porque es Cristo el que ha sido coronado de gloria y de majestad, pero nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Hemos sido herederos juntamente con el Hijo, hemos sido aceptos en el amado. Y ahora usted, a un ser tan horrible y tan poderoso a nuestro nivel, lo has vencido por medio de la sangre del Cordero. Así que fíjense, mis hermanos, para comprender los propósitos del Padre y cómo el Padre tira la línea, entonces, mis hermanos, nosotros representamos física y espiritualmente a Dios en la tierra. Esto es muy importante, porque esto es una responsabilidad, mis hermanos. Usted y yo representamos a Dios físicamente y espiritualmente aquí en la tierra. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza para ejercer dominio en la creación, para gobernar, cuidar y proteger, de acuerdo a la instrucción justa del Señor, de acuerdo a su justicia, de acuerdo a su carácter amoroso. Así que Adán y Eva en el huerto, que vivían en la presencia de Dios. El huerto era, mis hermanos, un lugar sagrado donde Dios se paseaba. Génesis 3:8. Dios le encargó a Adán, fíjense que Dios le dijo a Adán que labrara y que guardara el huerto en Génesis 2:15. Esa palabra labrar y guardar también dice cuidar y cultivar el huerto. Pero también en el hebreo significa labrar, cultivar, también significa servir. O sea, sirve y guarda en el huerto. Y estas connotaciones, estos principios, iglesia, eran deberes del sacerdote en el lugar sagrado, en el tabernáculo, en el templo. Es decir, ya Adán
era un tipo, ya Dios lo estaba dando como un trabajo sacerdotal, de labrar, de cultivar, de servir en el huerto. Es como hacía el sacerdote, que servía en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Fíjate, por ejemplo, podemos leer en Números capítulo 3. Números capítulo 3, versículos 7 y 8. Fíjense lo que dice. Y desempeñaban el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo. Y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel, y ministren en el servicio del tabernáculo. Fíjense la palabra servir y guardar. Es la misma palabra en el original de labrar, de cultivar, de cuidar. Fíjense en el capítulo 18 de Números, por ejemplo, para continuar confirmando cómo ya Dios estaba revelando la labor sacerdotal a través del varón, del hombre, del sacerdote de la casa, que es el varón. Fíjense, capítulo 18, versículos 5 y 6. Y tendréis el cuidado, ¿ves?, del santuario y el cuidado del altar, para que no vengan más la ira sobre los hijos de Israel. Porque he aquí, yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a vosotros en don de Jehová, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Así que te das cuenta cómo confirma el cuidado y el servicio, labrar, cultivar, o sea, lo que era cómo andar en la presencia de Dios. Así que Adán estaba ejerciendo un tipo de trabajo sacerdotal en el huerto, mis hermanos. Nosotros ahora, aquí como un pueblo de reyes y de sacerdotes, guardamos el lugar sagrado. Nosotros tenemos que guardar, tenemos que cuidar, tenemos que labrar, tenemos que cultivar, tenemos que servir. Tenemos que proteger el lugar sagrado, la iglesia, el templo, el tabernáculo, donde se camina con Dios, donde está la presencia del Señor, donde el Padre camina con nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza. Así que, siendo y compartiendo los aspectos, las formas, somos y compartimos los aspectos, las formas, los atributos de nuestro Creador, en carácter y en personalidad, de acuerdo y conforme a su reino, su soberanía, su diseño, su voluntad, su justicia. Así que la instrucción de Dios a Adán y a Eva, ¿cuál era, mis hermanos? Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoreadla. Dicho de otra forma, llenar la creación de la gloria, de la imagen y de la semejanza de Dios. Ese era el propósito, ese era el ataque satánico, porque si Adán y Eva consiguen fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, al ser imagen y semejanza, el diablo lo vio, dijo, estos son imagen y semejanza, los ha creado imagen y semejanza, y le dijo, fructifica, multiplícate, señorea, sojuzga. Él ya estaba caído. Y entonces Satanás veía cómo Dios le daba la instrucción al hombre, cómo Satanás ve cómo Dios se estaba revelando en la palabra, en la instrucción, en la justicia, en la vida del reino. Él lo estaba viendo. Y ese es el propósito, y por eso es atacada la imagen y la semejanza. Ahora, mis hermanos, nosotros reflejamos y representamos el gobierno y el carácter de Dios,
pero conforme a la imagen y semejanza de Él, de su reino. Somos, como decíamos, la representación física de Dios aquí en la tierra. Aunque Dios, en su plenitud de la unidad, de la Trinidad, no está limitado a un cuerpo físico, puesto que Dios es espíritu. Juan 4:24. Pero la Escritura y la venida de su Hijo nos enseña que tiene un cuerpo físico. También nosotros, al vernos que nos ha creado a su imagen y semejanza, entendemos que tiene un cuerpo físico. Por ejemplo, el Salmo 18, versículos 8 y 9 y 16 nos habla de su nariz, de su boca, de sus pies, de su mano. Job 37:5, Salmo 29:3-9 nos habla de la voz de Dios, que la voz es todo un sistema de cuerdas vocales. Nosotros vemos en Isaías 30, versículo 27-33, que Isaías el profeta nos habla de los labios, de la lengua, del cuello, del brazo de Dios. Aunque toda manifestación corporal, nosotros sabemos en el Antiguo Testamento, era una teofanía, que era una manifestación de la segunda persona de la Trinidad, una manifestación del Hijo de Dios, de Jesucristo. Pero Jesucristo, mis hermanos, Él es la imagen del Dios invisible. Dice Colosenses 1:15, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Dice las Américas, dice la Biblia de las Américas, Reina Valera dice, Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. La Biblia de las Américas dice, es la expresión exacta de su naturaleza. Hebreos 1:3, Colosenses 2:9 dice, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Es decir, todo lo que de Dios puede residir en un cuerpo, siendo Dios mismo, es Jesucristo y está en Jesucristo. Colosenses 2:10 dice que estamos completos en Él. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo lo que de Dios puede haber en un cuerpo está en Cristo. Y dice, y vosotros, ustedes han sido hechos, creados, nacidos de nuevo, completos en Él. Habéis sido completos en Él. Fíjense, mis hermanos. Ahora, el problema es que la imagen y la semejanza de Dios en nosotros, como decíamos, fue distorsionada, dañada por causa del pecado y continúa siéndolo, mis hermanos, muchas veces. Pero no fue eliminada. El enemigo quiere empañarla, distorsionarla, deslucirla, deformarla, torcerla, tergiversarla, pero no puede erradicarla, no puede destruirla por completo. Así que, mis hermanos, la buena noticia, el Evangelio en este mensaje es que Dios, en su diseño y en su plan, Él diseñó restaurar el carácter, la personalidad, el gobierno de su imagen y semejanza en nosotros, en este tiempo, en esta nueva dispensación de la gracia, a través de su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, dice en Mateo 28:18, toda la autoridad en los cielos y en la tierra me es dada. Está restaurando la soberanía, el reino. La ha restaurado. Su reino, su soberanía, su voluntad, su justicia, la ha restaurado. Toda la autoridad ya de Cristo, ya no del diablo. El diablo nos la robó en el huerto, pero en Cristo se nos es devuelta. Eso es para usted, mis hermanos, eso es para ti, eso es para mí, mis hermanos. O sea, 1 Corintios 15:25 nos dice que Jesucristo está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tu Señor está reinando y tú juntamente con Él. Por eso llega un Bukele a un país tan desastroso y lo levanta de esta forma, porque se pone a orar en el Parlamento y trae la Biblia. Este país no. Este país es la primera legislatura que quitan la Biblia, que no ponen su mano sobre la Biblia. Pero solamente es una señal más del fin. Por eso dice el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquen primeramente, porque ha sido restaurado. Así que ahora Jesucristo es el postrer Adán, ¿o no?
¿Y quién es su Eva? La iglesia. La iglesia es su Eva. Amén. Nosotros somos la esposa del Adán postrero. Ahora, ¿qué hacía la esposa? Fructificaba y se multiplicaba. Y eso es lo que hace la iglesia ahora. Ahora Jesucristo, por medio de ti y de mí, quiere fructificar, multiplicar, llenar la tierra de la gloria de Dios. Pero hay una oposición muy fuerte, igual que al principio, pero resiste. Fíjate si es fuerte el poder que usted y yo tenemos, que si Dios no nos arrebata, el anticristo no puede levantarse. Esa es la realidad. Porque nosotros somos seres inferiores. Pero si lo vemos así, esto es lo que yo decía. Mira, esto es lo que dice, hermano, la Biblia. Y sabe que lo vamos a señalar. No tenemos hermenéutica, ni homilética, ni académico, ni gobierno, ni rey. No. Pero si miramos al cielo, tenemos mucho más que aquí en la tierra. Amén. Y el Señor dice, tengo que arrebatarlo, porque mis niños no van a dejar que este se manifieste. Esta gente está arremetiendo en contra del anticristo, porque el Espíritu Santo nos usa para que Él sea detenido, y nos va a tener que coger, porque si no, Él no puede. Así que, pero esto nos desafía a nosotros en el evangelismo, nos desafía en extender el evangelio, en el que la gente se multiplique, se fructifique la vida de Cristo, la vida de Dios. Porque es como realmente nosotros ejercemos dominio sobre la tierra, mis hermanos. Fíjense que nosotros, dice Colosenses 1:9-14, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Usted ve la restauración, mis hermanos. Nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¡Wow! Dios lo ha restaurado, Dios lo está haciendo, Dios quiere que lo sepas, Dios quiere que te concentres, Él quiere que lo busques. Ya no se trata de ti, se trata de Él, se trata de su imagen, se trata de lo que era Cristo, de lo que es Cristo, de lo que Él revela. Ya toda deformidad de tu carácter, toda distorsión de tu carácter tiene que irse, tienes que quitarlo, tienes que orarlo, tienes que despojarte del viejo hombre y vestirte de nuevo en justicia y en santidad de la verdad. Ya no se trata de ti, ya no se trata de lo que eras, se trata de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios ha restaurado, mis hermanos. Fíjate que la Biblia de las Américas, Reina Valera, dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Las Américas dice, como por el Señor, el Espíritu. O sea, dando a entender que lo que el Espíritu Santo hizo con Jesús, también lo hace contigo. Por ejemplo, si nosotros leyéramos Isaías 7, 14, 16, dice que el niño que nacería de una virgen se llamaría su nombre Manuel, tomaría leche, iría creciendo hasta que supiera desechar lo bueno y lo malo, aunque en él no hubo pecado. Pero fíjate que en Jesús hubo un desarrollo. Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Me gusta mucho esta traducción de las Américas, como lo dice. Es como si te estuviera diciendo, igual que pasó en el Señor, también pasa en ti, por el Espíritu Santo. Lo mismo. Qué esperanza, qué maravilloso, mis hermanos. ¿Cuántas veces estamos frustrados en nuestro carácter, en las áreas de nuestra vida, en lo que nos gustaría hacer y no podemos, en cuanto tantas cosas que queremos? Pero pasa como Santiago dice, vosotros pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vosotros, pero pide conforme a la voluntad de Dios. Apasionate con la imagen y la semejanza, con los propósitos del reino de los cielos. Pídelos, búscalos y espéralos, porque van a llegar, mis hermanos.
Así que el Señor nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Fíjate, ¿ves? Continuamos viendo, la restauración es constante. Dios quiere que seamos como Él, que lo imitemos, que nos comportemos como Él, que entendamos que lo que se perdió en el huerto está aquí, pero tiene que ser una realidad, mi hermano y mi hermana. Tiene que ser una realidad. Así que hemos sido conformes a la imagen de su Hijo, es decir, moldeados, conformados a la verdadera imagen de Dios, de su Hijo Jesucristo. Esto lo tendremos en su plenitud cuando estemos con el Señor, pero ahora esto se realiza progresivamente en el discipulado, en la oración, en congregarse, en el ayuno, en la búsqueda, en tu tiempo de alabanza y adoración al Señor, que también es oración, con el poder del Espíritu Santo en la palabra. Pero la meta del discípulo es ser conforme a su Señor, conforme a la imagen de Dios, de su Señor Jesucristo. Lo que perdimos ha sido restaurado y el propósito es que progresivamente vayamos nosotros pareciéndonos más y más al Señor. Así que vamos a dejarlo aquí, mi Señor, porque ahora comenzaríamos con la exposición del texto. Pero fíjense, habría que hacer un receso, sacar la sandwichera, en fin, todas esas cosas. Y el próximo día estamos preparados para recibir el mensaje, la posición del texto. Entonces, mis hermanos, lo que yo veo de parte del Señor para tu vida y que tú tienes que saber es que Dios ha restaurado su imagen y semejanza en ti. Tú debieras de estar diciendo, debieras de estar pensando, debieras de estar entendiendo en tu corazón cómo lo estás buscando, qué recursos estás abrazando, en qué tu tiempo lo estás empleando, de qué forma te estás concentrando para que la imagen y la semejanza de Dios sea desarrollándose en tu vida, porque esto es una realidad, mis hermanos, es una genética, es un ADN espiritual del Shaddai, del Eterno, de Yahweh, o sea, del Todopoderoso. Esto es una realidad, que el mundo no te engañe, que los deseos de los ojos no te engañen, no te deformen, no empañen la visión, no te distorsionen del camino, de lo que es, mis hermanos. Es tiempo, la hora es de prepararle los caminos al Señor, de que lo torcido sea enderezado, de que lo altivo baje y de lo que lo bajo suba. Es hora, mis hermanos, de mirar hacia realmente la esperanza de gloria en la vida de Cristo en ti, mis hermanos. Esto no es la siesta que nos pegamos, las comilonas que nos pegamos, las vacaciones que nos pegamos. Esto no tiene nada que ver con tu propósito, mis hermanos. Es tiempo de preguntarle si es venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra. Tú tienes que decir si Dios te dijo que fuera, si Dios te dijo que permaneciera, que fuera para allá, para aquí. Es tiempo de volverse al Señor. Las cosas están subiendo de nivel. La imagen y semejanza en el mundo es atacado como nunca en la historia de la humanidad. Nunca ha sido atacada la imagen y la semejanza como lo es hoy. Salió un hombre de la élite mundial, de los Illuminati masones, diciendo: para mí ha sido muy fácil hacer esto. ¿Y cómo lo ha hecho usted? Bueno, pues haciéndole creer a la mujer que es hombre y al hombre que es mujer, haciéndole creer que matar a sus hijos es bueno, haciéndole creer a la gente que comer veneno no pasa nada, y eso, con eso me ha bastado. ¿Por qué? Porque somos tan ignorantes, somos a veces tan... O sea, somos como las olas, como dice Santiago. Nos dejamos que nos arrastren, que nos lleven, que nos digan. Y por eso, mi hermano, mi hermana, el mundo está como está. Pero acá hay un pueblo que no ha doblado rodillas a Baal. Acá hay un pueblo que no ha ensuciado sus ropas, que está caminando con el Señor y que está entendiendo, que se está exponiendo y que se está resistiendo firme en la fe, sometido a Dios. Continúa, iglesia, buscando. Estás en el camino, estás en lo correcto. Por mucho que te digan no lo creas, te digo, estás en lo correcto. También te digo, Dios está contigo. El Espíritu Santo va a estar consolándote, te va a estar respaldando, te va a estar hablando. Él va a estar sosteniéndote, no te preocupes. Quizás
Quizá te maldigan, te critiquen, te excluyan, te miren mal, pero mantente firme, no vayas con los inmundos, no vayas con los pecadores, no te mezclen, mis hermanos, que no te engañen, mantente recto, buscando la imagen, la semejanza de Dios, manifestándolo, el que quiera bien, el que no, hasta luego. Yo porto un mensaje del Evangelio que corta hacia los dos lados, salva o condena, esa es la realidad. Cristo no vino a condenar, pero el Evangelio corta hacia los dos lados. Por cuanto creyeron eres salvo, por cuanto no creyeron estás condenado. Amén. Así que continúa buscando a tu Señor, diciéndole: quiero tu imagen y tu semejanza, quiero ser como tú, santo, maduro, perfecto, quiero la vida del reino, quiero despojarme de lo que hay aquí. Continúa, no decaiga el semblante, abraza la Escritura, haz lo que el Padre quiere que hagas, no te rindas, que vas a ver la gloria de Dios, vas a continuar experimentando a Dios de una forma sobrenatural. Viene un poder sobre la iglesia y ya lo estamos experimentando y ya está, mis hermanos, pero viene algo sobre la iglesia muy fuerte, porque cada vez que el pecado aumenta, aumenta la gracia, no para pecar, sino que cuando aumenta el poder del pecado, aumenta el poder de la gracia. Cuando el enemigo quiere traer respaldo a lo suyo, Dios va a respaldar más poderosamente. Pero es para la gente que está resistiendo firme, es para la gente que está abrazando a lo de Dios, es para la gente que está desarrollando la imagen y la semejanza, es para la gente que está labrando, cuidando, sirviendo, cultivando la vida del huerto, no la vida del mundo, la vida del huerto, mis hermanos. Y mucha gente, tristemente te lo digo, está apostatando, piensan que están en la verdad, piensan que están en la iglesia, pero están divorciados, están caídos porque pecaron, porque cortaron la voluntad, porque ya no pueden verlo. Porque segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 dice: por cuanto desecharon el amor de la verdad, ha venido un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Serán salvos si fueron escogidos? Yo creo que sí, pero no van a llegar como el apóstol Pablo decía: quiero correr, no quiero ser descalificado, quiero llegar vivo espiritualmente, que mi Señor me dijo: fuiste fiel en lo poco, soportaste las pruebas, soportaste el sufrimiento, estuviste afincado, lloraste, estuviste afligido, cumpliste las marcas que faltaban por Cristo en la tierra, pero pasa, en lo mucho te voy a poner. Y es ahí donde hay que mirar, mis hermanos, que las riquezas de este mundo no te engañen, ni los propósitos académicos, ni nada. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú produzcas, hazlo para Dios, en Cristo Jesús. Amén. Aleluya, amén, gloria al Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria al Padre, gloria al Señor. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Oh santo, oh glorioso. Vamos a ponernos por un momento de pie, por favor. Vamos a orar al Padre. Puedes decirle al Señor en tu corazón: